Bueno, entonces buenas noches para todos. Iniciamos nuestra Buenas, sesión. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, iniciamos nuestra sesión en línea correspondiente a la temática de video de simulación de atención al cliente inclusiva. Video simulación, atención inclusiva al servicio al cliente. Vamos a cerrar micrófonos todos, por favor. Ya, bueno, ok. Está esperando a ver que todos estén acá. Bueno, listos. Entonces, vamos a dar este inicio. Vamos a hacer la presentación. ¿Todos me escuchan bien? Entonces parece que no escuchan, ¿no es cierto? Porque no. sí, señor. Bueno, Sí, entonces, señor. perfecto. Bueno, bien, perfecto. Gracias a las personas pues que están pendientes. Bueno, y por favor, entonces tratamos de cerramos por allá, cerremos chat, cerremos micrófonos. Creo que Luna, por ejemplo, está. Bueno, muy bien. Entonces, bien. Bueno, entonces acá, perdónenme un momentico. Estoy con ustedes. Profesor, qué pena. No sé si está hablando, pero no se escucha.
Ah, que, bueno, gracias a la persona que me ha dicho. Bien. Entonces, de nuevo, vamos de nuevo. Nuestro Centro de Gestión de Mercado, Logística y Tecnologías de la Información. Sí, entonces ahora sí ya lo escuchamos bien. ¿Perfecto? Sí, señor. Bueno, Sí, muchísimas gracias señor. por estar pendientes. Que a veces uno se centra mucho como en la presentación y olvida algunas cositas por ahí de detalles técnicos. Bueno, nuestro técnico en atención integral al cliente, ficha 318-5844. La actividad es videosimulación de atención inclusiva de servicio al cliente. Es una actividad pues en donde se toca el tema como desde el punto de vista comercial, pero enfocado a una población en especial, que son todas las personas pues que tienen un grado de discapacidad. Entonces, pues, esta actividad se va a centrar en eso, en esa población y se va a enfocar, digamos, el concepto en una población determinada, que también, pues, obviamente tiene todos los derechos, ¿cierto? Pues, a ser acogida por toda la parte comercial. De hecho, pues, sí, sí se nota que el comercio muchas veces no tiene condiciones físicas para la atención de las personas que tienen algún grado de discapacidad. Y entonces el tema de servicio al cliente, atención al cliente, ventas y todo queda como supeditado solamente a unas personas o pues a la mayoría de personas pues que tienen todas sus capacidades, pero esa población es muy importante, muy querida, entonces, y tienen también esos derechos. La agenda de la sesión en línea, entonces vamos a mirar qué son las personas con discapacidad, tipos de discapacidad, algo de enfoque social, inclusión, clientes con discapacidad, atención al cliente, personas con discapacidad, actividad de aprendizaje. Bueno, las personas con discapacidad, digamos una persona con discapacidad, pues es aquella que debido a esa deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, a largo plazo enfrenta barreras que pueden limitar su plena efectiva participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, no sé si algunos de ustedes pues tienen, digamos, esas personas que tienen ese nivel. En el caso mío, pues no, yo desde el año pasado pues sucedió algo con mi esposa y pues obviamente la tengo a ella en rehabilitación y pues eso, pues obviamente ahí es donde uno entiende bien esas barreras que se ven, ¿cierto? En el tema de transporte, en los locales comerciales. Las personas con discapacidad no pueden acceder muchas veces a muchos sitios comerciales porque pues ahí no, como si no existieran, ¿no? Algunos, ¿no? Otros sí, pues sí son muy inclusivos. Pero pues eso es algo muy diciente. Bueno, tipos comunes de incapacidad, por ejemplo, tenemos la física, que tiene que ver con la movilidad limitada, parálisis, amputaciones, la sensorial, pérdida de la vista, sordera intelectual, dificultades de aprendizaje como el síndrome de Down, la psicosocial o mental, trastornos mentales como esquizofrenia o depresión severa, y la múltiple combinación de dos o más tipos de anteriores. Claro, entonces nosotros siempre esperábamos que las personas, pues obviamente, estén en las mejores condiciones, pues y pensamos que esas personas que están en las mejores condiciones son las que tienen capacidad de consumo, que son los que tienen la capacidad de ser clientes, y pues estas personas, todas las personas de todas las poblaciones tienen la capacidad, sino que necesitan satisfacer necesidades, que pues desde el punto de vista, eh, nosotros desde el punto de vista comercial, pues podemos satisfacer esas necesidades. Podemos lograr magníficas experiencias de compra en esos tipos de población.
Entonces, pues, importante tener ese, pues, como, digamos, esa conciencia, ¿no es cierto? Esto es como el tema del medio ambiente, que pues estamos muy preocupados por todo lo que pasa con la naturaleza. También debemos que estar preocupados también con qué pasa con la sociedad, con parte de la sociedad, que hay mucha parte de la sociedad que es frágil y vulnerable. Así como nosotros, pues, por ejemplo, nos ocupamos de los ancianos, de los niños, porque son frágiles y vulnerables, las personas con incapacidad también son personas frágiles y muy vulnerables. Entonces, es bueno que ellos se sientan incluidos, ¿cierto? En todas las áreas comerciales, sobre todo, pues, en el tema que tiene que ver con el comercio, las ventas. A veces parecería increíble, por ejemplo, que una persona no pueda ingresar a ciertos sitios a simplemente hacer una compra o una transacción porque tiene un poco de barreras. Y o no hay personas que estén dispuestas como asesorarlos. Bueno, este tema, pues es que es un tema que seguramente no estábamos como preparados para abordarlo. Entonces, pues, pero digamos es bien importante porque es una población. Así como hay muchas poblaciones que pues, eh, son incluidas, ¿no es cierto? Hoy, digamos, en la modernidad se trata como de incluir a todas las poblaciones, a todos los géneros, por ejemplo, a los niños, a los adultos, y ahora pues también con un enfoque del tema de las personas con incapacidades. Que igual tienen muchas capacidades también, solamente que tienen alguna que de pronto disminuyó, pero las otras también permanecen muy bien. Entonces, el enfoque social es, digamos, clave, digamos que hoy en día ese término incapacidad se aborda desde un modelo social más que médico. Entonces, esto que estamos hablándolo aquí desde el punto de vista comercial es un enfoque de un modelo social. Y pues que trasciende más el tema de la medicina, pues reconociendo que las barreras del entorno arquitectónico, sí, miren, entonces aquí barreras del entorno, sobre todo, por ejemplo, ay Dios, arquitectónicas. Entonces, bueno, lo primero que la gente se choca es con del tema arquitectónico. Mm, las calles, los andenes, los, algunos parques. Entonces, pero bueno, pero por ejemplo, digamos, algunos espacios comerciales sí son muy incluyentes, como de pronto los centros comerciales, que los centros comerciales sí, sí, pues obviamente hay un estudio sobre esta situación y obviamente hay ascensores, rampas. Bueno, también actitudinales, pues también la actitud después de las personas, ¿no es cierto? Que son esas barreras de las personas que pues ven a esas personas como diferentes, como que no quisieran estar al lado de esas personas, o con miedo, o con impresión, y las barreras comunicativas igualmente, lo mismo. Entonces, mire, esas barreras son las que generan exclusión y esas son las que hay que romper y ustedes, pues, obviamente en la actividad de aprendizaje que van a hacer, pues van a tratar de hacer una propuesta para romper todo este tipo de barreras desde el punto de vista comercial y, pues, digamos, evitando que se genere la exclusión. Entonces, son barreras del entorno eh, que son las que generan esa exclusión
más que la misma condición misma. O sea que es posible que las personas tengan esa condición, pero es mucho más como grave lo que existe como barreras que las mismas cosas que les pasan a las personas. Porque pues las personas lo que necesitan es como, eh, ¿cómo se llama eso? Hacer una vida, desarrollarse socialmente. Y para eso, pues usted tiene que salir, tiene que vivir su vida, ir a hacer compras, ir a hacer pagos, salir a viajar, divertirse, dar una vuelta, tomar el sol, hablar con otras personas, todo ese tipo de cosas. Todo el mundo tiene derecho a hacer eso y pues merece que pues que las condiciones estén a su alcance. ¿No es cierto? Pero entonces, para que las condiciones estén a su alcance, ese otro grupo de personas tiene que pensar en esas cosas. Entonces, mira, ahí lo bueno que dice que esto significa que en lugar de ver la incapacidad únicamente como un problema individual de salud, se considera en el contexto social y estructural que contribuye a la exclusión y a la limitación de oportunidades para las personas con discapacidad. Al identificar y eliminar estas barreras se promueve una mayor inclusión y participación de todas las personas en la sociedad, facilitando su acceso a derechos y recursos y reconociendo su capacidad potencial. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, ya miramos que hay personas que están ingresando. Voy a ir a mirarlas. Vamos a ver, porque por aquí veo, hay personas que están como ingresando. Bueno, bien, tenemos 31 personas acá listas. Bueno, continuemos. Bien, entonces, ahora pues me gustaría ver o saber qué piensan ustedes sobre esta temática. ¿A ustedes les parece que si hemos avanzado, no hemos avanzado? Si alguno de ustedes pues tiene experiencias familiares. Saludos, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches y adelante. Eh, experiencia, digamos, en el ámbito laboral, Sí, ¿sí? En el ámbito personal, no. Pues digamos, en el área donde yo me desempeño, en el trabajo que tengo, digamos, yo trabajo como para una bodega en sí, Mercado sí, señor. Libre Sí, y allá antes, digamos, siempre han recibido operarios que son los que paquetean y descargan la mercancía,
con Sí. discapacidad, porque pues, Ujú. digamos de una u otra manera eso le favorece a las empresas por los Ah, sí, impuestos, por laboral. todo el tipo de papeleo. Pero al igual capacitan y nos capacitan el personal porque tenemos personal sordomudo, Ujú. personal con alguna discapacidad de síndrome de Down, tenemos como 2, y tipo de conductores que llegan a hacer a cargar los vehículos para repartir a las viviendas o a los usuarios que ellos le entregan su mercancía. Tenemos 4 personas sordomudas Ujú. y Ve que 3 cool. con problemas de parapléjica, o sea, que no pueden caminar y andan en muletas. Hay 3 en silla de rueda, conductores, porque ellos les adecuan sus vehículos para ese tipo de situaciones, Excelente. no con muletas. O sea, pues en la empresa donde yo trabajo, no en mi empresa porque yo le presto el servicio al cliente. ¿Sí? Ah, Yo perfecto. trabajo en una empresa, la empresa nos tiene prestado a nosotros allá, pero sí está la inclusión digamos, de que, Ah, o sea, incluyen a las personas con discapacidad de todo tipo, sordomudos o con problemas de discapacidad para caminar. Como le digo, tenemos una persona con un déficit pequeño de síndrome de Down, o sea, no lo tiene como tan desarrollado, desarrollado. trabaja con nosotros. Sí, y las personas que sufren, que pues hay 3 en silla de ruedas y 2 y una que camina con muletas. Pero ellos tienen su vehículo, se les presta la atención, no se les incluye, hacen su cargue, bajan su mercancía. Sí. Nosotros manejamos como unas jaulas y son baker, allá en el idioma que maneja Meli, son Ujú. baker y ellos tienen su tipo de jaula para ellos cargar su vehículo. Se bajan en su Excelente. silla de ruedas, hacen el cargue, cuentan los paquetes, los vipean porque ellos manejan nosotros manejamos unas GMS para leer los códigos de escaneo para dónde va cada paquete. Entonces ellos Ujú. hacen ese tipo de cosas, pues Mercado Libre y DHL, porque pues son 3 empresas que manejamos nosotros y ellos sí tienen ese tipo De, desde que yo trabajo ahí hace 4 años, siempre hemos manejado ese tipo de personas. bueno, Siempre. excelente. No, o sea que es que a Esa nivel es la- empresarial, pues, sí, digamos, a nivel empresarial hay mucho avance. Sí, lo que pasa Sí, es que porque, Mercado Libre y DHL son 2 empresas que son nacional e internacional. Y excelente, sí. ellos, o sea, digamos, lo de ellos es incluir personas con todo tipo de discapacidad. ¿Sí? Ajá, qué Entonces, bueno, hasta el sí, sí. momento tenemos una persona invidente, pero pues ese es el lema de ellos. La visión de Claro, ellos es correcto. esa. No discriminar a la gente por su estado físico ni nada, sino y capacitarlos, porque a nosotros nos capacitan para brigadistas, para hablar Ujú. con las personas sordomudas, con señas, todo, a nosotros nos capacitan para eso. Bueno, muy bien. Sí, yo diría que felicitar a esa empresa. eh, y claro, pues digamos que a nivel empresarial, pues hay como más estímulos para que las empresas incurran en esas buenas prácticas y pues obviamente se ve y hay un buen esfuerzo muy, muy bonito y muy todos en ese tema. Por ejemplo, igualmente en el SENA también se ve ese tipo de cosas, pero nosotros lo hacemos desde el punto de vista de la capacitación, ¿no? O sea que se abren muchos grupos de personas sordomudas, o bueno, con varios tipos de incapacidad y entonces se contratan profesores también que tienen todas estas capacidades para llegarles a ellos, capacitarlos y para que ellos pues lleguen al sector productivo. Entonces eso pues es muy, muy, muy importante que eso pase, pero digamos, ahorita vamos a ver que hay varios contextos en donde, digamos, se dan las inclusiones o no se dan, y hay unas más avanzadas que otras, digamos, en este caso a nivel empresarial. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien era que iba a hablar, iba como a participar? Hola, instructor, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Quiero hacerle una consulta. Digamos, eso en ese contexto, digamos, de las personas con discapacidad, digamos, de movilidad y eso. Pero digamos, en el contexto de personas con problemas mentales, digamos, con una depresión mayor, Uy, sí. esquizofrenia, trastornos bipolares, ansiedad.
cómo se manejan esas situaciones que ya es algo más complejo, cómo se le puede dar como espacio a Mm, él. bueno, pero pues digamos que eso sí se debe manejar, es como, pues, ahí esas personas como con atención profesional, Sí, porque pues esas personas lo que necesitan es como eh, personas pues especializadas en temas mentales eh, para dar ese tipo de manejo a ellos. Pero digamos, dentro de todas las personas con esas discapacidades son las que menos, digamos, se dificulta un poquito más para recibirlas a nivel, digamos, laboral y ese tipo de cosas, de pronto por sus comportamientos y todo, pero digamos que, por ejemplo, todas las empresas manejan pues un área de bienestar y en bienestar está la psicología y pues las personas cuando pues llegan a esos estados pues obviamente tienen que ser atendidos por esas áreas, porque por eso se llaman bienestar que eso es lo pues, máximo que hace a nivel, digamos, de una empresa. Que la empresa sí, y además que las empresas tienen que trabajar también toda la parte mental de todos sus trabajadores, porque pues es que hay muchas cosas que pueden ocurrir a nivel laboral, a nivel del hogar, en ambientes académicos. Entonces, esto es como dispar y entonces todo, la salud mental de de todas las personas es fundamental. Y hay unas personas que son más vulnerables, pues, y en este caso, pues las personas que tienen este tipo de cosas, por ejemplo, aquí en el SENA, pues, obviamente son tratados, se los damos exactamente muy rápidamente, reportados al área de bienestar, bienestar se encarga de hacer, sobre todo entonces se llama como un seguimiento. Entonces, la persona va, y entonces se aborda y es escuchada, se sabe qué tiene y comienza a haber un seguimiento para pues, para determinar qué pasa, para saber eh, sus condiciones, cómo están, su entorno. Entonces, digamos de esa manera, desde lo que yo sé, pero seguramente hay otras cosas que otras profesionales del área de la psicología manejan este, para ese tipo de personas. Em, y como de pronto, digamos, a nivel ya, digamos, de otras cosas como arquitectónicas, eh, no, ahí, bueno, ahí no tendrían problemas porque ellos tienen todos sus facultades. A nivel de comunicación, pues también, por ejemplo, el tema de la tolerancia, que a veces uno no sabe, no se pone como en los zapatos de las otras personas y no sabe en qué condiciones están, qué situaciones están viviendo, entonces uno, digamos que no debería como reaccionar inmediatamente ante algunas situaciones que uno ve de algunas personas, porque uno no sabe exactamente qué puede pasar al interior de cada persona, si tiene algunos trastornos, problemas familiares que han ocasionado eso. Entonces, es un tema muy de profesionales, sí, en el área, pues ya, por ejemplo, también ya de la psicología pasar a la psiquiatría. sí, señor. Entonces, bueno, es un poco complejo, aunque yo veo que, digamos, en las empresas exactamente, solamente manejan psicólogos y pues sí, son atendidos en su área de bienestar. De ahí hacia allá, no sabemos, digamos, si por ejemplo a la hora de reclutar personas tengan en cuenta y le pregunten, bueno, a veces se hacen esos, ¿cómo se llaman? Algunos ejercicios que hacen a las personas para mirar su nivel mental. Bueno, de hecho, nosotros aquí en el SENA, pues no, en la época nos hacían todo ese tipo, digamos, como de test. ¿A usted no les han hecho test, por ejemplo, en, en, en sus empresas que les hacen un test de pronto de personalidad de eso Sí, señor. y que, Sí, que contratan, digamos, alguna empresa y hacen un test entonces, a veces resultan diciendo, no, usted tiene no sé qué, y uno no, pero ¿cómo hace que yo tengo tal cosa? sí. Y entonces uno a veces tiene que saber, digamos, qué es lo que uno contesta, porque de pronto resulta que uno tiene alguna patología mental que uno ni sabe. Pero a veces sí uno tiene esas cosas, ¿no? Digamos, uno puede tener algunas, por ejemplo, neurosis, o cómo reacciona frente a las situaciones, frente a los problemas, frente a las adversidades.
Y entonces, pues uno aparentemente cuando no pasa nada, pues está muy tranquilo y no, eso es chévere, esa persona es lo más de bien, lo más de relajada, pero espere que pase una adversidad y verá a ver cómo reacciona. Y ahí es donde uno sabe exactamente cómo, qué, digamos, condiciones tiene uno frente a la vida. Entonces, es un tema bastante, pues muy complejo, pero también muy importante de tener en cuenta eh, a nivel pues empresarial y todo, porque pues hay que cuidar de la comunidad, diría yo. Pero bueno, entonces estos son temas que son y que casi nadie los aborda mucho, mucho, ¿no es cierto? Pero que son también importantes porque pues las personas que tienen algún nivel, yo diría, de vulnerabilidad, sí que son importantes para toda la sociedad y sí que hay que cuidarlos. Sí, Bueno, claro, Instructor, instructor. sí, Muchas adelante. gracias. Sí, señora, adelante. eh, yo quería compartir algo un poco personal Dime, mío. sí. Lo que pasa es que yo tengo escoliosis. De pronto, para los compañeros que no sepan, la escoliosis es una deformidad de la columna. Ay, sí, sí, señorita. Cuando tenía 17 años, pues era curioso porque en el colegio, pues yo era de esas niñas que se aislaba por pena a que de pronto se burlaran de mí. Pero pasaba algo, que lo mío era un poco psicológico, que yo llegué a estar hasta en psicología y bienestar en el colegio y como me Ujú. veían aislada, pues mi caso estuvo, aparte del rector, estuve con coordinación, llevando y manejando ese tema y fue la manera tan empática en cómo ellos me comprendieron y me entendieron y llevaron mi caso, incluso en el colegio, sobre lo que yo estaba pasando, porque claramente pues yo sufría temas de baja autoestima, Muy me claro. gustaba sentar más sola, o sea, era algo muy, o sea, para la edad que yo tenía, pues era difícil de entender cómo una niña de 17 años, bueno, adolescente, estaba pasando lo que estaba pasando. Actualmente tengo 5 cirugías en mi cuerpo, en la columna, desde que empieza la columna hasta que termina. Y puedo decirle de que vivo una vida con un poco de limitaciones. Porque he estado en silla de rueda, he caminado con un bastón, he Sí, estado con un caminador. Sé de pronto más o menos del tema porque lo he vivido, lo ha de vivido. llegar uno, sí señor, de llegar uno a una clínica con un bastón o con una silla de ruedas y que de pronto esté esa atención preferencial que le dan a las mujeres embarazadas, a los ancianos o las Sí, personas con discapacidad. Entonces, de pronto es un tema un poco, como dice usted, muy complejo porque contribuyen muchas cosas. Yo lo he vivido, sé prácticamente qué es eso. Actualmente me encuentro con un estado de salud en el que, bueno, el año pasado estuve internada 2 meses, también estuve un poco mal. Ahora estoy mucho mejor, estoy con ejercicios, pero tengo mis pequeñas limitaciones porque tengo barras de titanio y tornillos en mi columna. sí, Eso sí, limita de cierta manera la movilidad de mi cuerpo, digamos, un poco de las piernas porque digamos que el tronco, pues digamos, es un solo cuerpo. Entonces, sí, al no tener mi columna completamente bien, pues eso me debilita de cierta manera las piernas. O sea, es un tema un poco de que si esto no funciona, pues digamos lo otro se nos verá afectado. Pero en cuanto a las atenciones de las que tenían otras personas, sí, de pronto en las clínicas ha sido muy buena. Y de ah, bueno. verdad, sí, señor. Bueno, excelente. Es Bueno, bueno sí, ver, sí, sí, señor, es bueno ver cómo entienden ese punto en las clínicas o en algunas partes donde uno va. exactamente. Sí, yo creo cada vez como que, digamos, la sociedad como ha evolucionado. En ese sentido, sí hemos evolucionado bastante. Nos hemos vuelto un poco más humanos, ¿cierto? Y hay, sobre todo hay un enfoque muy social en todo ese tipo de cosas. Entonces, y además también en la ley también se ha legislado también a favor de eso está muy bien, muy bien. Pero seguramente nos hace falta mucho, 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 ¿sí? Hay países que realmente sí tienen todo su infraestructura completamente diseñada para todos los tipos de personas. No sé, por ejemplo, acá si ustedes vean, bueno, pues sí, yo veré, digamos que los servicios aquí en Bogotá de Transmilenio y de otras, no sé, sí tienen como ese tipo de cosas, pero yo diría que a veces es duro para las personas que pues les toca
sobre todo por las multitudes y ese tipo de cosas. Bueno, pero bueno, ahí vamos como evolucionando en ese tema, avanzando. Pero como se van a dar cuenta, hay diferentes tipos de enfoque. Entonces aquí se habla de la inclusión, que es un término mucho más amplio de lo que se piensa. Es un concepto que si bien tuvo sus inicios en la perspectiva social, ahora permea también el contexto empresarial. Inclusive significa la capacidad de poder derribar barreras de que todos tengan igual de derechos, dar accesibilidad y no ser excluyentes. En las últimas, inclusión. En últimas, inclusión es un asunto de todos. Claro, eso sí es así de claro. Inclusión. Es que el tema de la inclusión es un tema hasta político, porque la inclusión, siempre el tema de la inclusión presente, porque pues las personas, a ver, muchas veces estamos excluidos de muchas cosas y se ponen barreras a muchas cosas, ¿cierto? En las sociedades. Entonces, hay barreras económicas, barreras laborales, barreras educativas, barreras entonces a las personas con discapacidad. Sí, entonces todo depende también del grado de evolución como de la sociedad misma, de la política, de los que manejan el país, de su nivel y su perspectiva, su visión, de que, por ejemplo, a veces se manejan los países, se tienen que manejar de acuerdo a, digamos, a las personas. Y a veces se maneja más de acuerdo a los intereses de personas que a las bienestar de las personas. O sea, se manejan las cosas a veces como a los intereses de algunas personas y no al bienestar general. Entonces ahí es donde el tema de la inclusión siempre será un tema que, que, es, que siempre estará en el foco de toda la vida social de muchos países, comunidades. Entonces, mire, dice que lastimosamente a veces se ve permeada negativamente por diversas barreras, ya que los prejuicios sociales se hacen que se jerarquicen las relaciones entre las personas de acuerdo con roles y estereotipos. Sí, entonces ahí, mejor dicho. Eh, y ahí, pues claro, uno a veces lo mira desde, como dice, mira los solos desde la barrera, pero a veces cuando las situaciones están muy cercanas a uno, pues ahí es donde uno comienza a tener todo ese nivel como de empatía frente a ese tipo de situaciones. Bueno. Y aquí me miré, por ejemplo, para mayor entendimiento en la siguiente imagen se muestran los tipos de inclusión que suelen abordarse con mayor frecuencia en estudios sociales y económicos. Entonces, por ejemplo, la inclusión familiar, la inclusión social, la inclusión laboral, la inclusión educativa y la inclusión empresarial. Ahí es donde entonces se ve que, por ejemplo, ahorita la compañera habló de la inclusión empresarial y esa es una de las que están mucho más desarrolladas porque ha habido más estímulos. Por ejemplo, a las empresas se les estimula para que hagan eso y ellos al son de, digamos, de que ahorran impuestos, de que sí, pagan menos cosas, entonces ellos deciden pues asumir, digamos, esa inclusión de todo tipo de personas, de estas personas con un grado de discapacidad. Pero porque se ha trabajado mucho en eso, digamos, con las leyes, con las motivaciones, los estímulos, se ha trabajado mucho en el tema. Habría que ver mucho, por ejemplo, más bien cambio en el tema de la inclusión familiar, pues habrá que ver es más bien cómo están ese tejido al interior de la familia. En la inclusión social también, porque también eso está libre albedrío. La inclusión social, pues eso la gente depende de su nivel de educación, de su nivel de sensibilidad. Bueno, oye, y el tema de la inclusión laboral, pues igual también va como muy de parte de lo empresarial, pero la laboral es como la relación y el ambiente y el clima laboral que se presentan en las empresas, que yo creería que pues por lo general debe ser como muy amable frente a las personas un poco más vulnerables. Y la inclusión educativa igualmente. Habría que ver pues el tema de bullying frente a las personas que tienen algún nivel de discapacidad. Digo, en el bullying también eso laboral o educativo, ¿cierto? Si por ejemplo una persona es tuerto o si tiene algún nivel, entonces si es cojo, tuerto, entonces seguramente vienen los apodos, ¿sí? Eh, si de pronto la persona pues no tiene desarrolladas muchas habilidades, entonces vendrán las quejas o no querer trabajar con una persona porque pues no es tan competitivo como uno quiere
o espera. Bueno, hay muchas cosas que pueden presentar ahí, pero pues vamos a ver viendo una a una. La inclusión familiar, entonces cada miembro se siente parte activa de la familia. Compartir las obligaciones del hogar entre todos teniendo en cuenta la edad, el estado físico emocional, valorar que cada uno aporta y no crear prejuicios asociados al género. Son las definiciones más cercanas a lo que representa la inclusión familiar. De hecho, es interesante porque algunos estudiosos del tema han planteado que la familia es el eje central de la inclusión. Obviamente, claro, o sea, es que en todas las sociedades la familia es como la célula principal del tejido social de la familia. Y pues de ahí parte todo. Mm, yo no sé si ustedes alguna vez vieron una película que se llama Mi pie izquierdo. Es una película bien, bien antigua. Señor, ¿Sí la vieron? no, profe, yo no. Ah, no. Bueno, pues te la recomendaría si la pudieran encontrar. No, Mi pie izquierdo más o menos trata, por ejemplo, de un tema pero de siglos pasados, donde pues claro, imagínense anteriormente, por ejemplo, en la vida de hace muchos siglos, de algunos siglos atrás, pues mucho más difícil pues tener esas, digamos, esas discapacidades y eso. Bueno, pero sí me acuerdo que en mi pie izquierdo, pues es que había, pues anteriormente, pues las familias tenían muchos hijos. Y pues claro, y ahí pues en esa película nació un hijo y fue el único que nació con una discapacidad. Y pues y la película trata de cómo sufre todas las inclemencias de su niñez, adolescencia con la discapacidad. Hasta los mismos hermanos y todo, pues él tenía que bregar con todo eso. Y de pronto era como una carga ahí para la familia y todo, pero al final del tiempo, este muchacho de mis pies izquierdo resulta que se volvió el sostén económico de toda la familia porque dado sus capacidades y todo, pues se volvió muy hábil para algunos trabajos. Y entonces al final de la película es el que mantiene toda la familia, a los hermanos, a los papás, porque es el que toma las decisiones sobre todo lo que pasa en la casa. Y creo que es una historia de la vida real. Y es muy bonita mi pie izquierdo porque, claro, él es la vida de todo lo que sufre una persona en una época como la que se muestra ahí en la película, que pues son siglos antes de nuestra era. Entonces, pero todo el tema de la inclusión familiar sí que es supremamente importante ese tema. Porque pues claro, a veces, bueno, uno de adulto, pues es posible que uno sea un poco más, con, ¿cómo se llama? Pues condescendiente con las personas que tienen alguna discapacidad, pero digamos a nivel, digamos, de muchachos y eso, pues es un poco más complicado. Bueno, pero esa es una de las primeras, pues yo digo que este es un tema que tiene que ver de acuerdo al contexto donde se está. Luego está la inclusión social, mire, la CEPAL en 2018 define la inclusión social como el aseguramiento de que todas las personas puedan ejercer sus derechos y garantías aprovechando sus habilidades y beneficiándose de las oportunidades que se encuentran en su entorno. En ese sentido, no basta con asociar este término solo a los derechos, ya que incluye adicionalmente la posibilidad de que las personas puedan tener participación activa en diferentes escenarios. Claro. Entonces, claro, la inclusión social es un tema obviamente que se trabaja siempre a nivel, pues yo creo, ese más desde el punto de vista político, ¿no? Porque la inclusión social no solamente pues para las personas con discapacidad, sino con todos otros tipos ni niveles de vulnerabilidad, porque son pobres, ¿sí? ¿Qué más? O bueno, digamos algunas razas también tienen menos oportunidades. Entonces todo eso es una lucha de inclusión social siempre, permanentemente, para que todos pues nos aceptemos tal y como somos. Eh, bueno, o porque son, por ejemplo, personas que son
otros, ¿cómo se llaman? Los que llegan de otros países, digamos, hay hay en países bien desarrollados. Entonces también ese tema de la inclusión social, hoy por hoy se está viendo mucho el tema político de los estados eh, a nivel mundial, o la guerra de Gaza, si se han dado cuenta, el tema de, 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 de cómo todas esas personas vulnerables son eh, agredidas. Y entonces, y uno muchas veces mira todo eso por televisión, pero a veces no, cuando uno se da cuenta es posible que esté viviendo una situación de esas. Toca tener cuidado. Que a veces uno mira muy así como por fuerita, como si eso fuera algo que no nos competiera a nosotros, pero cuando muchas veces la vida nos da vueltas y de pronto, ¡pum!, un familiar o alguien cercano o a uno mismo puede estar en una situación así. Entonces, por eso uno siempre tiene que estar ahí siendo, pues, muy, ¿cómo se llama eso? Reflexivo frente a las cosas que pasan en el entorno laboral, familiar, en el vecindario, la solidaridad, que uno ayudarnos unos a otros. Y obviamente si eso fuera así, pues la vida sería un poco más llevable. La inclusión laboral, este tipo de inclusión se da desde el momento en que la empresa está realizando sus procesos de selección, ¿sí ve? Hasta que los empleados están trabajando en ella. En el primer escenario consiste en abrir la posibilidad de contratación a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, garantizando una remuneración justa en un segundo escenario con los empleados activos. La inclusión consiste en generar espacios que promuevan el desarrollo de los colaboradores de una organización. Entonces, claro, a nivel laboral, pues mucho más, ¿no? Entonces, claro, a nivel laboral, desde el primer paso que es el reclutamiento de personas, habría que ver entonces las políticas de las empresas cómo están, qué piensan sus directivos. Si a los directivos lo más importante es el tema de la competitividad, las utilidades, la rentabilidad, o si de pronto está el factor humano. Porque es que, digamos, en las empresas, pues obviamente muchas empresas se concentran exactamente mucho en el tema, digamos, del dinero, el dinero, el dinero, el dinero, las utilidades, esto me da más ganancia, esto me da, ¿sí? Pero olvidan la parte humana y social, siendo que pues esa parte humana y social es la que va a generar la riqueza de esas empresas, no le dan mucho valor. ¿Sí? Y entonces hay empresas que no le dan mucho valor a eso, mucho menos a, por ejemplo, las condiciones especiales de algunas personas. Que también todas las personas tienen capacidad de generar riqueza. Si sea una persona con discapacidad, tiene capacidad de generar riqueza, de aportar, digamos, de dar un valor agregado a un producto, pues como ya decía la compañera, que hay personas que manejan camiones, están en bodegas, ¿sí? Transportan mercancía. Y hay que darle las condiciones para que las personas generen valor. Y además, y pueden ser que mentalmente, pues, muchas veces más capacitadas. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, del científico, pues, que ha llegado mucho más allá, o que ha tenido más trascendencia, pues, una persona completamente discapacitada, que era Hopkins, que murió hace muy poquito, a causa de una enfermedad muy especial y muy rara. Bueno, la inclusión educativa. Inclusión educativa consiste en garantizar a los estudiantes el derecho a la educación en igualdad de condiciones, bajo criterios de calidad, también en reconocer la diversidad y permitir que cualquier estudiante, independiente de sus características personales o culturales, sea acogido por la institución educativa. La UNESCO en el 2020, en su resumen del informe de seguimiento de la educación en el mundo, define la inclusión como la educación define la inclusión en la educación como velar porque cada educando se sienta valorado y respetado y pueda disfrutar de un claro sentido de pertenencia. Bueno, entonces, claro, a nivel educativo, pues, y más con más veras,
También hay que ver aquí el nivel, digamos, el nivel de las instituciones educativas, en que están en ese tema del manejo de la inclusión. Aquí donde uno ve pues el tema también del manejo del bullying, del manejo de, por ejemplo, del trabajo en equipo, si esas personas son acogidas o no, si para trabajar en equipo, que seguramente porque no tiene todas las capacidades, entonces no, digamos, puede ser excluido, o cómo los profesores, digamos, abordan también este tipo de personas y sabiendo que uno como profesor tiene que saber que todas las personas tienen ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. Hay personas que tienen ritmos de aprendizaje rápidos, eh, mm, eh, o tienen digamos, unos son más racionales, otros son más creativos, otros son más intuitivos, pero todos tienen un ritmo y la labor del profesor o el educador es como enseñar. Y la enseñanza no es un nivel, no es como, ¿cómo se llama? De un solo nivel, sino que hay en diferentes escalas la formación. Todas personas asimilan mejor las cosas, otras no, otras las asimilan de una manera, otras las asimilan de otra. Y pues como que la función del educador es simplemente enseñar y hacer que las personas asimilen. Y pues cada una no lo hacen de la misma forma y en la misma, digamos, forma paralela, ¿no? Sino que todos tienen como sus ritmos y estilos para aprender. Que de pronto eso es lo que en la educación tradicional anteriormente pues no comprendía mucho. Sino que los profesores se basaban, digamos, en el mejor de la clase, entonces todo el mundo tiene que ir a ese mismo nivel y el que cogió el tema lo cogió, el que no, pues de malas. Y imagínense las personas con discapacidad, pues cómo irían en esos entornos. Bueno, finalmente la inclusión empresarial hace alusión a que las empresas dispongan de los canales y medios para que todos sus grupos de interés, propietarios, accionistas, colaboradores y proveedores distribuidores, incluidos por supuesto los clientes, puedan acceder a la empresa de una forma amigable y sencilla. Entonces ya la compañera nos habló del tema de la inclusión empresarial, de un ejemplo. Bueno, igualmente pues como que la sociedad, digamos nosotros como seres humanos, la evolución ha sido como a nivel tecnológica rápida. Si ustedes no se han dado cuenta que, digamos que a nivel tecnológico la evolución es rápidamente, ¿sí? Agresiva. Pero a nivel humano, ¿ustedes creen que sí hemos evolucionado desde, por ejemplo, no sé, como desde la época de, digamos, de Jesucristo? ¿Sí hemos evolucionado a nivel humano o no? Porque pues si nos comparamos en la época a nivel tecnológico, pues eso ha sido una cosa monstruosa. Pero a nivel humano, ¿ustedes consideran que la sociedad sí ha evolucionado o no? Pues sí ha evolucionado, pero también considero que nos falta mucho más empatía Sí, y mucho amor hacia el prójimo, porque pues en eso. ocasiones decimos, porque hasta uno puede pecar, que somos incluyentes, pero en ciertas ocasiones discriminamos a las personas y pues no nos ponemos como un poquito en el lugar de ellos y en las necesidades que, que, que ellos pueden tener. Ok, muchísimas gracias. No, claro que sí, digamos, pues digamos que a nivel, digamos como seres humanos, digamos como de pronto como sociedad, sí se ha evolucionado de pronto porque, digamos, han aparecido leyes, ¿sí? Normas, leyes que, digamos, hacen que como que se busca como una equidad a nivel, digamos, ya como de comunidad de sociedad, claro, los derechos del hombre, todo lo que tiene que ver con los derechos. Y además que se ha luchado mucho, han muerto personas por establecer algunos derechos, ¿cierto? Por buscar algunos derechos, entonces siempre digamos, a nivel laboral, los derechos sí han evolucionado muchísimo. En una época, por ejemplo,
en la época del mercantilismo la gente trabajaba de sol a sol. Y si usted podía ser niño, joven, viejo, y hay gente que trabajaba en sitios donde no veía casi nunca la luz del sol, explotados totalmente, y trabajaban por miseria, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la época también bueno, el mercantilismo y había otra época donde existían los siervos? ¿Ustedes se acuerdan de la época de los siervos y los terratenientes? En la época medieval, más o menos, entonces era una época en donde, por ejemplo, habían terratenientes y siervos, y los siervos les daban ahí como, dentro de toda una gran tierra, les daban ahí una fraccioncita del terreno para que ahí medio sobrevivieran, y ellos eran los que tenían que cultivar toda la tierra de todos los terratenientes, producir la riqueza, y pues prácticamente eran como tratados miserablemente, solamente sobrevivían. Y a raíz de muchos movimientos y todo, pues las personas fueron como ganándose los derechos. Digamos, lo que hoy se conoce como derechos laborales, no es que fue que alguien mm, de pronto dijo, ay, no, sí, démosle a las personas que solo trabajen 8 horas. Digamos, algún empresario dijo, no, no, sí, están trabajando mucho, entonces no solamente que trabajen 8 horas, porque es que pobrecitos, si los grupos sociales no hubieran salido a manifestarse, a pedir derechos, hoy por hoy seríamos casi lo mismo de hace mucho tiempo. Igual dicen que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y entonces a veces las condiciones laborales anteriormente eso eran terriblemente desiguales. Y a raíz de muchas eh, grupos de presión de trabajadores se han logrado. Por ejemplo, no sé, hay personas hoy por hoy que no reconocen, por ejemplo, tienen cesantías, tienen vacaciones, ¿sí? Les dan algunas primas y todo. Y no reconocen que eso ha sido lucha de otros trabajadores de hace mucho tiempo para que eso se diera, que las 8 horas laborales, que eso son luchas que se han dado. Y hay personas que hoy por hoy gozan de eso, pero no reconocen que eso ha sido una lucha, digamos, de los mismos trabajadores. Y que si no se lucha por eso, entonces cada vez se va pauperizando más como el tema laboral. Si no, entonces prácticamente querrán que las personas, digamos, se regalen en los trabajos y pagarle lo menor posible. Entonces siempre hay que luchar por todo ese tema. Y eso se llama inclusión. Y también, como estamos hablando, pues sí, de personas discapacitadas, pues también ha habido unas personas que han puesto el grito y han pedido que, digamos, las personas sean tenidas en cuenta a nivel social, que tienen unos derechos y unos deberes. Si eso no se hace, nadie lo reconoce, si nadie lo pide, si es que alguien tiene que pedirlo para que eso se reconozca y luchas y por fin, entonces se va reconociendo. Y entonces eso es lo que yo digo que sí ha evolucionado, digamos, a nivel de la sociedad se ha evolucionado. Solamente que a nivel humano, individualmente, es lo que diría yo que de pronto falta mucho a nivel, porque digamos, uno dice hace 2000 años las personas eran, por ejemplo, egoístas, envidiosas, tenían el ego por encima de los demás, o un fuerte ego, soberbios, bueno, una serie de cosas que todavía se mantienen en los seres humanos. Y todo eso es como una lucha, ¿no? Y entonces cuando eso ya se mezcla con el entorno de otras personas, pues entonces ya se viene un tema que es social y ya entonces simplemente como sociedad nos vamos organizando y se van conquistando cosas y vamos avanzando. Y hoy por hoy, pues claro, hay muchos derechos que tienen las personas y hay más respeto entre todos, porque pues simplemente como porque nos toca. Así no queramos, de pronto hay unas normas y nos toca, entonces sí hemos evolucionado. Bueno, ahora vamos a ver que pues como este es un tema que tiene que ver pues con atención integral al cliente, pues vamos a ver qué es el cliente. El cliente pues es aquel agente que establecen la relación comercial con la empresa, adquiere productos y paga por ellos. Entonces, bueno, hoy uno diría, pero bueno, entonces las personas con discapacidad, entonces no es un agente,
no establece relaciones comerciales, no adquiere productos, no paga. ¿Quiénes son los clientes con discapacidad? Podemos decir que son personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial que también compran, que usan servicios o interactúan con empresas, instituciones o productos. Son parte fundamental del mercado y deben ser incluidos de manera accesible y respetuosa. Es que, digamos, ese tipo de personas puede ser hasta un nicho de mercado, porque pues es un mercado que tiene de necesidades que también tiene que satisfacer. Entonces, obviamente, desde el punto de vista comercial, nosotros debemos saber cómo interactuar con ellos, cómo garantizar el acceso de ellos a las cosas que necesitan, porque pues obviamente ellos todos necesitan satisfacer también gustos, hacer una vida. Es que hacer una vida requiere de todo eso de muchas cosas que otras personas tienen, entonces dárselas a las personas que la movilidad, el acceso, el respeto, los sitios preferenciales para que ellos puedan eh, acceder a las cosas, se sientan tranquilos, para que tengan una experiencia agradable. Servicio al cliente. Bueno, el servicio al cliente se refiere al conjunto de actividades, estrategias y procesos que una empresa utiliza para atender, apoyar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, antes, durante y después de una compra. ¿Sí ve? Es que el servicio al cliente es antes, durante y después. Por ejemplo, un servicio al cliente, el antes, ¿qué sería? Como el abordaje, el saludo, la presentación. Ah, bueno, sí, pues bueno, sí, el antes, el durante y después de una compra. Porque, por ejemplo, antes de la compra y después de la compra, lo que llaman por ejemplo, digamos la postventa. Pero antes de que se suceda la compra, entonces, antes de que suceda la compra, quiere decir es que todos nosotros debemos estar capacitados frente al proceso de ventas. Debemos conocer muy bien los productos, debemos conocer muy bien los tipos de clientes, ¿sí? Debemos conocer bien las estrategias de ventas. Entonces, ¿y eso qué es antes? Antes de eso uno tiene que capacitarse, estudiar, todo eso, ¿sí? O leer. Y luego se da el hecho, entonces durante es cuando ya hay una interacción. Entonces, ahí es cuando usted asesora a los clientes, presenta el producto porque usted ya está muy capacitado y ya sabe de qué se trata, maneja todo el tema de las estrategias de ventas y vende, ¿sí? Hace la transacción. Y después de una compra, pues entonces usted sabe que hay, por ejemplo, todo el tema de garantías, ¿qué más? Servicios postventa. Entonces usted puede ir eh, hacer instalaciones o escuchar, por ejemplo, quejas y reclamos, bueno, una serie de cosas. Entonces, el servicio al cliente es todo un conjunto de cosas. Su objetivo principal es brindar una experiencia positiva que fomenta la lealtad y la satisfacción del cliente. Entonces, claro, el servicio al cliente, hoy por hoy muchas empresas y muchos productos como ya todo lo tienen, ya no se diferencian casi en mucho. Digamos, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, automóviles, todo ya está hecho, todo ya está diseñado. Eh, la, entonces, todas las cosas tienen sus accesorios, sus acabados. Entonces, muchas veces lo único que diferencia entre un producto y otro es el servicio al cliente, la experiencia de compra, la atención que se le da a la gente. Entonces, la gente pues se sentirá agradecida, ¿sí? Y se volverá una gran experiencia. Entonces, una persona que vuelve y compra, vuelve al sitio, nos da una buena publicidad. Entonces, el servicio al cliente siempre es fundamental, porque es dentro de las 4 P's. Saben que las 4 P's en mercadeo, que es el producto, el precio, la promoción y la plaza, que es todo el tema de distribución. Y viene uno que no está ahí, que es el servicio. Y es el servicio finalmente es el que, porque uno se puede diferenciar cuando uno está hablando, digamos, en términos de marketing,
con esas 4 variables. Entonces, todas las empresas cogen las 4 variables y en algunas se tratan de diferenciar, o bien sea por el producto, porque tienen producto con atributos y características que no tienen los otros, o otros se pueden diferenciar con el precio, porque pues son más competitivos, producen a costos más bajos y pueden dar las cosas más baratas. Otros se diferencian porque tienen mejores estrategias de promoción, tienen buen manejo de inventario, rotación, entonces hacen buenas promociones. O los otros se pueden diferenciar con el tema de la plaza, o sea, porque tienen una mejor cobertura que los demás. Están en los mejores sitios, de los mejores puntos de venta, tienen una mayor cobertura. Pero entonces muchas veces, muchas empresas ya tienen todo bien establecido, el producto, los precios, las promociones y las plazas, o sea, el tema de distribución. Y entonces finalmente lo que termina como haciendo que se diferencien es en el servicio. Entonces, y ahí es donde fallan muchas empresas en el servicio al cliente, fallan demasiado. Y entonces uno pues queda satisfecho o no queda satisfecho, uno luego califica o no califica. Es como por ejemplo estas aplicaciones de automóviles. Al final a uno lo ponen a calificar y de acuerdo a cómo uno le fue, pues uno califica. Y si uno comienza en una aplicación de esas de taxis, a uno le comienza a ir mal, entonces ya uno deja esa aplicación y se pasa a otra a ver cómo le va. Bueno, características claves de servicio al cliente: atención personalizada, resolución rápida de problemas, comunicar. Bueno, aquí vamos a mirar, es que las características del servicio al cliente. Entonces, las características del servicio al cliente son, por ejemplo, una buena atención personalizada, una rápida resolución de problemas, una resolución rápida de problemas, comunicación clara y amable, disponibilidad presencial, telefónica y online, enfoque en la satisfacción del cliente. ¿Sí? Entonces, son características del servicio al cliente. Y todo ese tipo de cosas, pues obviamente podremos ver que todo esto, esta atención personalizada, pues a la población discapacitada, pues podemos hacer atención personalizada, le podemos resolver los problemas rápido, sus problemas, tener una comunicación clara y amable con ellos, tener disponibilidad presencial, telefónica, online, también ellos obviamente tienen acceso a eso, y todo el enfoque de satisfacción del cliente. ¿Sí ven? Entonces, bueno. Ejemplos de servicio al cliente. Un empleado ayuda a un cliente a encontrar un producto específico en una tienda física. Se permite el cambio de evolución de un producto sin complicaciones, ¿sí? Eso es servicio al cliente. En una tienda en línea, chat en vivo para resolver dudas durante el proceso de compra. Seguimiento del pedido y confirmación del envío. ¿Sí les ha pasado eso o no? En las tiendas físicas, ¿alguna vez han ayudado a encontrar un producto? ¿O les han ayudado? Sí, señor. Bueno, se permite un cambio de evolución o producto sin complicaciones. ¿O les ha pasado lo contrario? Sí, señor. Bien, entonces uno como que a veces, mire, a veces a uno le puede pasar lo contrario, que no le ayuden a encontrar un producto. De malas, si lo encuentra, pues hay comerciantes que les pasa eso. Que entonces se van a cambiar o devolver algo y entonces hay un problema grande para el cambio. Esos son, digamos, cuando pasa eso, son empresas que no están capacitadas, negocios que no tienen capacitación de marketing, de ventas, de asesoría comercial, de atención de clientes, nada de eso tienen. En una tienda en línea, chat en vivo para resolver dudas durante el proceso, claro. Los chats hoy por hoy están muy en boga. Seguimiento del pedido y confirmación de envío. No sé, por ejemplo, Mercado Libre, eh, Servientrega, Es rapidísimo, maneja esa línea también. rapidísimo. Todo eso entonces uno sabe dónde está, qué pasa con lo que uno compró, cuándo le llega, dónde viene. En un restaurante, el mesero ofrece recomendaciones del menú y atiende con cortesía. El gerente soluciona una queja del cliente de forma rápida y amable.
en una compañía telefónica, atención telefónica a las 24 horas para resolver problemas de conexión, descuentos y compensaciones por fallas en el servicio. ¿Sí ven? Y estos son algunos ejercicios de servicio al cliente que pues obviamente ustedes pueden tener en cuenta a la hora de hacer una estrategia para personas con discapacidad. Atención al cliente para personas con discapacidad. Se refiere a la adaptación de los servicios, entornos y canales de comunicación de una empresa para garantizar que todos los clientes, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, puedan recibir un trato digno y accesible y equitativo. Ojo con eso. La atención al cliente para personas con discapacidad es el conjunto de prácticas y recursos que aseguran que las personas con alguna limitación física, sensorial, intelectual o físico-social pueden acceder, comprender y utilizar los productos o servicios de una empresa sin barreras, sobre todo sin barreras. Entonces, igualmente se aplica para lo anterior, se aplica y también aquí, ya como es con discapacidad, entonces a todo lo que ustedes vieron antes, se le aplica entonces, por ejemplo, tener, por ejemplo, los entornos y los canales que sean apropiados. Bueno, atención al cliente para personas con discapacidad. Pues entonces, por ejemplo, principales, digamos, mire, fundamentos. La física, digital y comunicacional, ¿sí ven? Principios fundamentales, mire, accesibilidad física, digital y comunicacional. Entonces, con esta, ustedes pueden hacer la tarea. Inclusión, trato igualatorio y respetuoso, empatía, comprender las necesidades del cliente, individuales del cliente, y capacitación personal entrenado para atender de forma adecuada. ¿Sí ve? Son los principios fundamentales de una atención al cliente con personas con discapacidad. Ejemplos de atención al cliente inclusiva en una tienda o supermercado. Entonces, rampas de acceso y puertas automáticas. Segundo, carros de compra adaptados para personas en silla de ruedas. Tercero, personal capacitado en lenguaje de señas. En un sitio web, compatibilidad con los lectores de pantalla para personas con discapacidad visual, opciones de contraste alto y texto ampliado. 3, subtítulos y descripciones en videos para personas con discapacidad auditiva. Sí, miren, ahí está, ahí hay varias cosas para la tarea. Ejemplos de atención al cliente inclusiva en una línea de atención telefónica. Entonces, mire, servicio de interpretación en lenguaje de señas por videollamada. Tiempo adicional para clientes con dificultades en el habla o comprensión. En un banco, cajeros automáticos adaptados con voz y braille, atención prioritaria en largas filas, asesores que brindan asistencia personalizada a personas con discapacidad cognitiva. ¿Vieron? Entonces, miren, yo creo que aquí, entonces ya hasta aquí pues vimos ya una partecita de todo lo que tiene que ver con la actividad que ustedes tienen que hacer. Porque aquí, si tienen alguna pregunta, inquietud, entonces pasamos a la actividad, mire. Evidencia, que es del resultado de aprendizaje 2, de la guía 1, evidencia 4, se llama video simulación de atención inclusiva del servicio al cliente. Y en el mundo existe un grupo de personas con necesidades especiales o en condición de discapacidad. Las personas que pertenecen a las áreas de atención al cliente deben indagar previamente cuáles son sus necesidades, con el fin de cumplir con sus expectativas, teniendo en cuenta unas habilidades, capacidades o destrezas diferentes. Además, las personas en condición de discapacidad en ocasiones no acceden a todos los productos o servicios que ofrece el mercado en sus diferentes entornos. Y eso me parece grave. La igualdad se hace efectiva cuando los ciudadanos perciben y tratan a las personas en condición de discapacidad como su igual. Las personas que no se han relacionado con esta población no saben cómo dirigirse a ellas, ni cómo comunicarse, y mucho menos cómo brindarles ayuda. Por esto, la atención al cliente de las personas en condición de discapacidad debe ser tenida en cuenta tanto en los protocolos como en todas las actividades que ofrece la empresa para la atención de sus clientes. Esta es la introducción de la actividad. Posterior, por lo anterior y con la finalidad de cumplir con la evidencia, entonces se van a elaborar un video. Van a elaborar un video. Bueno, ya, me permiten un momentico, ya vengo. Ya vengo. Ya estoy con ustedes de nuevo. Aquí voy a mirar aquí, es que
Me llegó como un domicilio, están timbrando y ya voy a mirar a ver quién es.
Bueno, de nuevo estoy con ustedes. Me disculpan un momento que llegaron unos medicamentos y me tocó pues llegar y bajar por ellos. Bueno, entonces vamos aquí en esta parte de la actividad. Entonces, ya como habíamos leído la anterior, dice por lo anterior, sí, ya estoy bien de audio, ¿cierto? Sí. Sí, Bueno, señor. Señor. entonces aquí tenemos lo siguiente que dicen que por lo anterior y con la finalidad de cumplir con esta evidencia, lo veré en un video explicativo teniendo lo siguiente. Deben realizar estas evidencias con el mismo grupo de trabajo con el que vienen ejecutando evidencias anteriores. Diríjanse a la empresa elegida o al almacén donde están desarrollando este tipo de evidencias de haberla simulado. Diríjanse a la empresa elegida o almacén donde están desarrollando este tipo de evidencias. De haberla simulado, para este caso tendrán que simular también el escenario de la empresa. Definan dos tipos de discapacidad a tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, si ven, ustedes pueden escoger dos tipos de discapacidad: física, eh, psicomotriz, cognitiva. Bueno, ustedes ya miraron. Luego, seleccionen el servicio o producto a ofrecer de acuerdo con el punto anterior. Elaboren el guión escrito sobre la atención a diversos clientes en situación de discapacidad, por lo que deben tener varios roles. El que atiende a las personas con diferentes situaciones de discapacidad. El guión se entiende como el libreto con el que cada uno de los participantes desarrollará el video. Preparen la logística para elaborar el video. Esto es el espacio, la cámara, equipo de elementos necesarios para personas en condición de discapacidad. Realicen un video de simulación teniendo en cuenta el guión elaborado con anterioridad. En el video se debe evidenciar la atención que se hace a los clientes en situación de discapacidad uno a uno, que se observe cómo solucionan la necesidad que tiene el cliente y adicionalmente debe notarse el protocolo que establece la empresa para la atención de esa persona en especial, de acuerdo con su condición: persona en silla de ruedas, persona con discapacidad visual, sordomuda, entre otras, que el equipo de trabajo considere. Para realizar la grabación, el video puede haber uso de sus dispositivos móviles o herramientas web como Screencast o Matic, Loom o alguna que conozcan sea de su agrado. Tengan en cuenta que el video deberá ser cargado en alguna plataforma de videos como YouTube o Vimeo y comparten el enlace para que el instructor y compañeros puedan visualizarlo. ¿Sí vieron? Entonces eso es lo que tienen que hacer. Digamos que esa es la tarea. Está, obviamente ustedes ahí en la guía de aprendizaje pues vuelven y la leen y la desarrollan. Pueden hacer, digamos, pues ustedes pueden también pueden utilizar el video, edición de video. Ustedes en la edición de video puedes colocar muchas cosas, eh, porque uno puede hacer un video pues raso, pero cuando uno comienza a hacer ediciones de video, uno puede comenzar a ponerle, digamos, subtítulos, puede poner un poco de cosas que un video puede eh, llevar, ¿cierto? Y entonces ustedes pueden poner varios elementos de todos estos tipos, digamos, de personas. El guión que deben hacer, pues es, bueno, envían el guión o el guión les sirve, pues uno siempre que va a hacer un video, pues tiene que hacer un guión. O sea, casi siempre, digamos, hoy por hoy, en todas las personas que manejan el marketing digital y que hacen muchos videos, pues por lo general siempre se tienen unos formatos de guión, o uno hace un guión normal o consigue unos guiones tradicionales y se hace el guión y basado en el guión, pues luego se hace el video para tener en cuenta todo lo que ustedes deben que se ve en el video, ¿no? Porque la cosa no es que venga a hacer el video, entonces venga tal fulanito y entonces comiencen a hablar y hablar y hablar como sin sentido. Entonces siempre tienen que tener una planeación y es que en la planeación pues está el guión. Por ejemplo, un publicista pues cuando va a hacer todo, va a filmar el comercial o el que va a hacer la cuña de radio, todos se basan en un guión y entonces se va desarrollando el guión. Eso es todo lo que tienen que hacer entonces para esta tarea.
Y obviamente subirlo, pues sí, es mejor subirlo a YouTube, pues para que no se ponga uno al abrir la tarea en un video que enviaron y después uno abre. Entonces mejor subirlo a una plataforma y la más sencilla pues es YouTube o Vimeo, ¿no? Instructor, Sí, ¿para señorita. cuándo sería? Bueno, ahí sí me corchaste porque yo no alcancé. Pues uno lo tenemos que ver ahí en los cronogramas, siempre se ve eso, ¿no? Porque yo ya me salí. Buenas noches, profesor. Sí, señorita, sí, sí, ¿cómo no? Di- Dice que es hasta el primero, o sea, el domingo. Ah, bueno, bueno, pues Yo tengo una pregunta. sí, adelante. Como el trabajo es en grupo, por ejemplo, mi grupo que es de 4, o sea, tienen que ser 4 guiones o un solo guión para todos. No, es un grupo, es un grupo, un video. O sea, si es en grupo, pues es un solo trabajo, un solo guión, un solo video. Entonces el Ah, ok, guión, gracias. sí, porque, bueno, entonces, bueno, todo está, pues, digamos que claro, ¿no? Digamos, es claro lo que hay que hacer, pues, un tema de servicio al cliente frente a una persona con una discapacidad. Entonces, tienen que tener en cuenta ustedes, pues, la eliminación de barreras, protocolos, una, ustedes pueden hacer personajes, el personaje. Por ejemplo, uno en un video podría hacer algo, mostrar algo de capacitación de personas que van a atender eh, un cliente. Bueno, eso dependerá, digamos, del nivel de creatividad de cada uno de ustedes. Bueno, Instructor, buenas noches, una sí, consulta. sí, señorita. El trabajo que se va a realizar, o sea, nosotros podemos realizar el trabajo no basado, digamos, en el entorno que nosotros trabajamos, sino algo que podemos hacer, digamos, el grupo de 3, podemos hacer algo relacionado y como dice usted, los personajes, digamos, en cuestión de una capacitación que se necesita Sí, para tener una persona con discapacidad o problemas en una empresa o en un entorno laboral o personal sí. también. Pero entonces, digamos, lo que se debe mostrar es la atención, la interacción, pues, con la persona discapacitada. Entonces, alguno que tenga el rol le tocará hacer como de persona discapacitada. O si ustedes consiguen alguna persona discapacitada, pues, pero que pues sea el trabajo de los tres, de los cuatro, que todos participen. Ah, ok, sí, señor. Sí, es Gracias. importante. Bueno, Instructor, una pregunta. ¿Nos toca también enviarle el guión en un PDF? pues si hacen el guión también está bien. Sí, me lo envían para saber que eso es lo que ustedes hicieron. Porque digamos, si hacen el video, uno ni sabe cómo se planeó ni nada. Instructor, una preguntita, ¿solamente nos van a dar esos días de plazo hasta el domingo? ¿O lo puede alargar un poquito? Pero como no es, digamos que los cronogramas no los elaboro yo. Digamos que no, porque sí, como se dan cuenta, un cronograma es como un conjunto de actividades de diferentes temas, profesores. Entonces, yo no digo, pues digamos, hay un tiempo mío, luego sigue el del profesor siguiente, y yo vengo del anterior profesor que tiene una actividad. Entonces, por eso yo no puedo alargar el tiempo. De pronto, pues si usted se demoró un poco, pero 2 días después lo entregó y lo entregó bien, pues me dice y yo lo puedo recibir. Pero pues lo mejor es, pues sí, tratar de hacerlo lo más pronto posible y estamos aquí. En ese sentido, sí de pronto sí te pediría un poquito de ayuda porque este fin de semana pues tengo que salir de la ciudad y no Sí, tendré así como el tiempo para realizar sí, el eh, video. el video y pues para uno ponerse de acuerdo con los compañeros porque es un poco complejo ponerse de Sí, acuerdo con 3 o 4 personas. A veces son sí. poquitas, pero se pone muy complejo. Entonces, si de pronto se entrega con un plazo diferente, usted lo recibe, ¿verdad? No, yo lo recibo, sí. Solamente que pues no se van a pasar demasiado.
Ah, no, no, señor. Porque pues entonces ya se pasa demasiado, pues ya viene el llamado a atención y es mejor no. Sí, de pronto viene no, pues demoraron 2 días más porque pues, porque es que creo que está como, ¿para cuándo es que es? Para el domingo. Para el domingo y hoy es. Jueves. Quedarían No, 3 días. sí, sí, pues bueno, no sé, voy a hablar con la profe, con la profe Olga que quedó un poco. Claro que también hay una cosa, lo que pasa es que la actividad inició no hoy, inició antes. Tiene un inicio de, pues, pero voy a entrar a la plataforma, porque es que las personas piensan que la actividad inicia solo cuando está la sesión en línea y resulta que la actividad ya viene con una. Instructor, lo que pasa Ujú. es que en la plataforma está que la apertura empezaba el domingo 26 de mayo y el cierre era el 1 de junio, o sea, desde el domingo pasado, si no Ah, estoy mal. sí, Sería un lapso de 8 sí. días y mire que la sesión apenas fue hoy. Ah, bueno, sí. Entonces, la sesión, bueno, claro que sí tienen razón, porque la sesión fue hoy, simplemente porque yo toda esta semana tuve sesiones a esta misma hora con otros grupos. Es que pasó algo como, ¿cómo se llama? Inesperado. Yo por lo general debería haber hecho la sesión por allá el martes, pero esta semana el martes yo ya tenía otro grupo, el miércoles otro grupo y hoy jueves otro grupo. Entonces, claro, por eso por eso quedó. Pero entonces la actividad, digamos que a veces ustedes, bueno, aunque a veces uno tendría que, ¿cómo se llama? Explicar algunas cosas que a ustedes no les quedan claras, pero por ejemplo, ustedes siempre deben estar leyendo la actividad. Esta actividad, pues prácticamente no, lo que yo les dije fue como una conversación, como una definición de cosas, eh, que muchas veces casi ni eran como digamos, de que, porque ustedes mismos pueden leer de este tema y aprender un poco mejor de lo que yo les hablé, porque este tema es un tema, digamos, muy general, entonces digamos que la actividad, sí, pues ahí sí la idea era que, pues bueno, lástima que ustedes ya hubieran leído, hubieran mirado qué es Instructor, lo que había que hacer, porque una digamos los pregunta. temas, digamos el tema de este tema es como, ¿cómo se llama eso? Muy común. Digamos, sí, bueno, yo les hice la sesión en línea, pues que correspondía, pero digamos, aquí no hablamos, yo no tuve que hacer una explicación ninguna de tipo que alguien tuviera, no había entendido, sino que, digamos, esta actividad con una buena lectura se puede hacer. Yo pues, inclusive sin la participación del tutor se hubiera podido hacer, pero pues obviamente la obligación de nosotros es hacer la sesión en línea, pero este es un tema eh, muy asequible, porque pues hablar de la inclusión, hablar de discapacidad, pues simplemente no era lo único que había que hacer es leer. Y en la guía, pues como está todo tan detallado, haga esto, haga no sé cuánto, haga tal. Entonces, bueno, casi siempre pues tenemos como tenemos como el esperar que digamos que el profesor nos diga qué es lo que hay que hacer. Bueno, siempre nos pasa eso, pero Instructor, o sea que nosotros podríamos adelantar ya ese trabajo, o sea, lo hubiéramos podido adelantar ya. no, claro, porque pues digamos estaba muy sencillo. Digamos, no habían cosas muy puntuales que de pronto digan, no, es que no entendí. Pero bueno, igual ya como no lo han comenzado, pues como ustedes dicen, de pronto si se demoran 2, 3 días más, pues yo entiendo porque pues pasó lo de la sesión que se demoró un poquito. Entonces yo sí voy a tener en cuenta eso. Y pues yo no voy a hacer que si lo tienen que entregar el domingo y no lo entregaron, pues yo se los puedo recibir el lunes, martes o el miércoles, ya para que completen un poquito más de tiempo, ¿sí? Por lo que pasó esta coyuntura de que yo estaba muy ocupado con otros grupos. Es que, claro, he tenido grupos y grupos, he dado sesiones en línea, así como esta, pues varias. Entonces, ¿qué?
Por eso no estuve con más anticipación. Pero bueno, entonces, bueno, quedamos así, mejor dicho. Instructor, Es- ahí digamos es importante o usted calificaría el tema, digamos, de la escaleta, el sonido, las posiciones de la grabación o eso no ah, lo tiene tanto en cuenta. no, no, pues obviamente yo tengo que escuchar bien lo que dicen y obviamente verse las cosas, porque no, obviamente, eso es como si ustedes estuvieran estudiando publicidad y me mostraran un video y uno no pudiera ni ver, uno claro tiene que ver todo. Obviamente que se escuche, que sea claro lo que se ve y la interacción, todas esas cositas. Igual es que ustedes son varios, que digamos a veces las tareas que le tocará hacerlo a una sola persona, pues sería más complejo, pero como son varios, hay unos que manejan, uno podría hacer el guión, el otro desarrollar el video, el otro la edición, y así sucesivamente. Pero como les acabo de decir, entonces sí voy a dejar los días de más porque pues sí, claro, ocurrió lo que pasó, que pues la sesión en línea se demoró un poco, entonces pues obviamente voy a dejar el tiempo de más para que hagan el trabajo. Entonces venga, pero Instructor, yo lo el único que no lo video voy es a hacer, algún... perdona, yo lo único que no voy a hacer es que no voy a cambiar lo del cronograma, porque pues el cronograma sí se deja así, pero digamos, como yo soy el que califico, sí lo voy a recibir a 3 días más adelante. Ya que hoy estamos a 20, ¿qué? 9, 30, 31. Este fin de semana que es puente, 1, 2. Sí, bueno, por ahí el miércoles podía ser que me lo pudieran integrar. Y yo estoy pendiente. Y los que lo puedan hacer en el puente, pues mejor, ¿sí o no? Es que yo diría que el puente es el tiempo adecuado para que uno tenga tiempo. ¿Listos? Bueno, quedamos así, ¿no? ¿Qué decías ahorita? ¿Me estaba hablando quién? Instructor, lo que quería preguntar era que Ah, si el Sandri. video, sí señor, que si el video lo puede hacer con cualquier edición, o sea, no sé, en muchas aplicaciones que hay, lo puede editar en cualquiera. Sí, claro. No, pues sí, digamos que como no es una clase, digamos, tecnológica, sino pues que se debe ver el video. No sé, algunas personas pueden tener CapCut, por ejemplo, CapCut ese que se puede bajar se puede bajar al teléfono. Y otro video, o claro video, me parece que es otro tipo que se puede bajar al teléfono, solo que es que hay algunos que solo permiten gratuito como unos minutos. Ojalá encontrar uno que tenga gratuito por ahí unos 10 minutos, cosa que alcancen a hacer el video. Bueno, pues ustedes pues miran las opciones. Y lo importante es que hasta con PowerPoint se pueden hacer videos, ¿no? Tiene opción de hacer videos y a las personas que son súper expertas en PowerPoint, yo, por ejemplo, he hecho videos con PowerPoint. Aunque lo único es que la edición con PowerPoint sí es lenta, pero yo he hecho videos con PowerPoint. Bueno, lo importante es que se pueda ver bien, con claridad, buen sonido, que la temática esté bien desarrollada. Entonces, es un video y el PDF ahí con el guión. ¿Listos? Bueno, entonces, mire, ya son las 8:54, casi las 9, pues ustedes ya están cansados, 2 horas aquí conmigo, entonces pues ya es justo pues que se vayan a descansar. Si no hay más inquietudes, pues damos por finalizada nuestra sesión en línea. ¿Listos? Muchas gracias, instructor. Bueno, gracias a ustedes Feliz también, nos noche. veremos en otra oportunidad. Que esté muy bien. Gracias, feliz Y ayúdense como siempre, porque ustedes siempre son un grupo como compacto, que se colaboran y todo, pues aquí continúen con esa misma solidaridad, con todo, ahí donde ustedes es un grupo muy activo. Bueno, entonces que pasen buena noche y nos vemos en otra oportunidad.